somos banda! ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Muchachos, qué alegría, qué felicidad. Hoy tenemos un temazo con una súper invitada, entonces no voy a perder el tiempo diciéndoles que yo soy Bobby. Y aquí está, para empezar, mi querido Alejandro Vázquez Aspiricueta con su playera no oficial. ¿Cómo estás, querido? La que solo tengo yo y siempre que piden es la misma respuesta. Me la hizo Sil, así que jódanse. Pero me da mucha risa porque es como si tuvieras una playera de ti mismo. Bueno, soy argentino, así que podría ser tranquilamente que tenga una remera de mí mismo. No sería nada extraño, ¿no? O sea, no sé qué podría extrañar de eso. Te voy a regalar unos lentes como los que trae ese Galileo para que parezca que eres tú. Dale, hago un episodio así. Estoy muy contento. Hace mucho estábamos buscando este episodio y poder hablar con Saskia. Así que estoy muy emocionado, muy contento. La verdad que es una cabeza que me va a encantar que compartamos este ratito con ella. En cuanto a novedades, que siempre me las exigís, así que ya te las digo. Esta vez no dije nada, pero adelante. Seguimos en que se queden los 46 días en la campaña de Podimo. Terminamos los primeros 6 episodios con el del Islam, pero quédense 46 días para que nos puedan ver en vivo en la Ciudad de México el 11 de noviembre. Y se vienen más novedades sobre herejes en vivo en la Ciudad de México, pero por ahora quédense con el 11 de noviembre para Podimo. Solo van a poder entrar si se suscriben a Podimo y se quedan 46 días. Y en Patreon acabamos de tener la primera vez que hicimos un episodio grabado con la presencia de los Patreons escuchando toda la grabación y estuvo buenísimo. Así que si quieren verlo cómo salió, suscríbanse a Patreon para ver lo que hablamos de Hitchens y de Salman Rushdie. Algo que tiene mucho que ver con normalización de la violencia también. Buenísimo. Así que vayan para Patreon. Muy bien. Muy bonitas noticias. Para continuar, te presento al ogro de este pantano llamado Herejes, el podcast del corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué pasó, mi Bobby? Muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fíjate que el tema de hoy a mí me gusta mucho. Tengo mucho tiempo esperándolo. Yo sé que los tres. Y en parte porque, pues, si algo es característico de nuestro país, es como a lo largo del tiempo hemos normalizado la violencia desde un montón de puntos. Y creo que podemos abarcar muchos, espero lo más posible hoy. Y creo que va a ser para bien de la sociedad tocar este tipo de temas. Wow. Así que nos estás poniendo la vara altísima, güey. Sí. Pues mira la invitada, güey. No, bueno, con la invitada ella sí sí lo hace. El tema es que se nos pegue a nosotros hacerlo. Ella lo hace todos los días. Pero no es por carácter transitivo por estar una hora con ella. Osmosis. Pues sí. Bueno, vamos a pasar ya por fin a presentar a nuestra invitada. Es psicóloga, abogada, cofundadora de Reinserta y tiene libros como Un sicario en cada hijo te dio, No es no y El infierno tan temido. Saskia Niño de Rivera, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, Bobby, Ale, Vasco, qué gusto, mucho gusto estar en este Igualmente. espacio. Ya me pusieron la vara alta, a ver No, qué sale algo interesante. no. Y sí fue el corsario, ¿no? Pues, ¿por dónde quieren empezar, muchachos? Yo sé que Ale traía una idea con la que podemos iniciar esta plática. Bueno, no sé cómo quedó la edición de esto que hizo Bobby porque nos sigue sin presentarlo. Así que vamos. Bobby, ¿qué te parece si yo leo algo para Adelante, empezar? por favor. Perfecto, Vasco, me parece muy bien. Dale, entonces voy a seguir. Vos sabés, Saskia, que a mí cuando decidimos empezar a hablar de este tema de la normalización de la violencia, yo ni soy mexicano ni vivo en México, si bien tengo un permanente vínculo con México, no solo por los chicos y por el público de herejes, sino porque mi esposa y por consecuencia toda su familia son mexicanos y viven en México y en Tampico, y me ha tocado estar en situaciones de mucha violencia. Pero más allá de eso, nuestro público excede al de México y lo que yo conozco muchas veces pasa por otros lados. Y a mí siempre me llamó la atención cómo mientras más violencia vemos en el día a día, menos la sentimos, ¿no? Menos nos afecta, Nos menos nos preocupa. acostumbramos.
Exacto. Y entonces busqué un artículo viejo que yo había leído en su momento y quiero leer un par de líneas para ya después darte la palabra y seguir adelante en tus percepciones del tema y en todo. Este artículo es del 2009 y habla sobre la invisibilización que se provoca en los adolescentes a partir del bombardeo de imágenes violentas. Entonces habla sobre cómo a partir de las decapitaciones en Irak por parte de rebeldes yihadistas contra rehenes estadounidenses, la circulación de esas imágenes, voy a leer textual, decía: para los adolescentes de todo el mundo era como mirar una película de terror, pura ficción. Pero no, la imagen escalofriante mostraba en apenas segundos la bestialidad de la decapitación de un rehén. Un horror. Sin embargo, el videíto circuló y circuló, fue y vino hasta que perdió efecto. Dejó de espantar y se convirtió en una más de las tantas imágenes que rozan a diario a los chicos. Una mera imagen. Ocurrió el año pasado y fue analizado por expertos en violencia en un encuentro mundial sobre el tema. Y luego el artículo habla sobre cómo esto se traslada a la violencia incluso infantil, a la violencia escolar, a cómo se filman estas imágenes de violencia escolar, las peleas, los acosos se hacen públicos. Y el especialista llamado Alejandro Castro Santander, miembro del directorio del Observatorio Internacional de la Violencia Escolar, decía: se está produciendo lo que llaman un efecto espectador. El consumo reiterado de imágenes violentas va generando una naturalización y un acostumbramiento que lleva a la insensibilización. No quería empezar por México porque vamos a hablar todo el episodio sobre México seguramente, pero como es un fenómeno que no quiero que se crea erróneamente que solo creemos que hay violencia en México, ¿no? Y no es así, y tampoco esa normalización. Yo lo veo acá en Argentina con la delincuencia, con los robos y eso, que ya ni siquiera se trata en las noticias, no porque hayan dejado de ocurrir, de hecho ocurren más, sino porque ya ocurren tanto que ni siquiera venden como noticia. Entonces, nada, como disparador, ¿qué te pasa con estas cosas? Yo creo que antes que nada te agradezco que hayas dado un ejemplo de algo que no pasa en México, ¿no? Porque cuando estamos en México y la gente, ¿no? Desde que vas de viaje y la gente, eres de México, uy, qué miedo, ¿no? Es como, se habla mucho de México y la violencia y se habla mucho del narco y la delincuencia organizada en México. Entonces, qué interesante que empezaste dando el ejemplo de esos videos y tengo que aceptarte, Vasco, que lo primero que pensé cuando te escuché que estabas leyendo lo que estabas leyendo, pensé, me acuerdo, ¿se acuerdan un video hace años de un periodista gringo que fue decapitado en un video y el video se viralizó? Sí. Pero ¿se acuerdan que rápido bajaron ese video? O sea, fue como que el video estuvo arriba y luego rápido lo bajaron y ya no lo podías ver, ya no lo podías como que encontrar. Qué buenos momentos esos, ¿no? Hoy ya hasta se ha perdido, creo que ya la deep web ya no es tan deep, ya puedes encontrar cualquier cosa todo el tiempo. O sea, yo digo, no quiero hablar mal de mi país, pero yo estoy en un par de chats de policías y suben cada cosa que luego la banda pone, güey, no suban eso. O sea, de aquí llegando a la escena del crimen y suben al güey ahí con la cabeza en un lado y el brazo suelto. Los propios policías, ¿sabes qué es? No, estamos jodidos, ¿no? Pero la normalización de la violencia en lo que consumimos también es eso. Y pienso, bueno, si empezamos usando el internet, viendo cómo le cortaban la cabeza a un güey en vivo, ¿no? En streaming, pues la vara está como muy alta, ¿no? Si eso generó tema de conversación, si la gente se metió a ver eso, si eso fue, pues ya entiendo hoy que haya cantidad de videos que sean virales donde se ejerce violencia. Y no nada más eso, pero el consumismo de las empresas que crean contenido diverso tiene que ver con pues, como mi hilo. Estoy pensando en los juegos de Nintendo. Yo sé que no se dice Nintendo, pero no tengo ni idea cómo se dice ahorita estos gamers, ¿no? Perdón, soy esa señora. Los cuatro. Bueno, Bobby no, los otros tres. Yo me quedé en Mario Kart, ¿no? Y ahí yo no sé más que de Mario Kart, pero
pero eso, ¿no? Como los juegos más importantes de gamers son estos que es violencia extrema, ¿no? Como mato y decapito al güey del otro equipo, la propia, lo que se ha generado a través de todo el concepto. Y ya también, o sea, no sé si pasa en Argentina o en otros países donde haya igual de violencia que en México, pero neta abrir el periódico en este país es una locura. Las portadas siempre traen algo de violencia. Siempre. Y hay un par de periódicos que lo hacen peor, ¿no? Bueno, claro, hay los periódicos que son de eso. Claro, el Metro, que son terribles, ¿no? Que es como entre más vulgar y entre más sangriento y así. Pues, y aparte lo peor es que son los que más se venden. Claro. A mí me da risa una vez en Reinserta, que es la organización que yo encabezo, pasamos la primera ley que regula el tema de la maternidad en prisión, ¿no? Sí. Obviamente fue un escándalo en las cárceles. Bueno, yo pensé que iba a ser un escándalo en las cárceles porque pues, tuvimos muchísima cobertura mediática, pero muchísima. Entonces yo, cuando pasamos la ley donde ya regula cómo deben vivir los niños en prisión, hasta qué edad pueden estar los niños en prisión y demás, yo iba a la cárcel de mujeres con un chingo de miedo diciendo como, a ver, en cualquier momento me linchan. Y las primeras semanas nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada, estaba en la nota roja, estaba en el círculo rojo, o sea, yo decía, qué raro, ¿no? Porque pues el tema de la maternidad en prisión es un tema que vende muy bien en medios de comunicación. Y de repente un día llego y las mamás encabronadísimas, queremos hablar contigo. Y yo, ya se habían tardado. Entro al cuarto donde están, a un salón, y tienen el Metro. Claro. O sea, este periódico que es pura violencia. Sí. ¿Y quién se los dio? Una custodia. Y no leyeron ningún otro periódico que no fue ese adentro de la cárcel, que es como, o sea, por doquier estamos jodidos en cómo la violencia se expresa. Aquí en México hace unos años se firmó el pacto de periodismo, se firmó el pacto de regular el material que se mueve en los medios de comunicación, porque incluso, no sé si ustedes sepan, pero estos famosos cuerpos que sembraban o cabezas o pedazos de cuerpo que les metían un cartelón, era la manera en la que los grupos delictivos se comunicaban. O sea, no eran cartelones para la banda, era mensajes directos para otros grupos delictivos. Entonces ya era increíble que tu mensaje estaba en televisión abierta en el tiempo prime time para decirle al de otro cartel que le baje de huevos, ¿sabes? Y entonces de repente fue, no, ya no lo podemos poner en el periódico, ya no podemos, pero pues hoy estamos ante un México distinto también, donde las redes sociales incluso ya llegan a tener mucho más impacto que las propias televisoras, ¿no? Entonces es un tema delicado. Fíjate que esto que dices a mí me hizo recordar cuando pasó esta ola de violencia en Tamaulipas, ¿no? Hace unos 20 años. Me tocó verlo en Tampico. Lo que está pasando en Guanajuato hoy en día es muy parecido a lo que estaba pasando en Tamaulipas en aquellos tiempos. Digo, impulsado por otro tipo de factores, ¿no? Pero era muy parecido. Y cuando yo hablaba con mi familia en Tampico, lo que la gente decía, y mi familia y mis amigos y todo el mundo, era, sí, hoy solo hubo 2 balaceras. Hoy solo mataron a 2 personas, güey. Hoy solo había un colgado en el puente. Hoy solo había un cuerpo en la calle. O sea, pero la respuesta es, ay, menos mal, ¿no? Ay, menos mal. Pero para mí, lo que yo entendí en ese punto, que yo estaba fuera de Tampico y decía, ¿cómo que una balacera, güey? O sea, no debería haber ninguna. Pero yo entendía que era su forma de protección psicológica a lo que estaban viviendo. El ok, sí hubo, pero hubo menos que ayer, güey. O hubo menos que el mes pasado. Es que es un mecanismo de defensa. Claro. O sea, al final, la normalización de la violencia tiene que ver con un mecanismo de defensa. Y eso es justo interesante. Justo a eso quería llegar a este punto. Yo siempre uso este ejemplo, ¿no? Que es si tienes a 2 niños que son vecinos en la misma colonia, una colonia quizá pues relativamente violenta, clase media baja, en estado del Triángulo Dorado, por poner un ejemplo, ¿no? Tienes a un niño que su papá tiene un problema de alcoholismo y drogadicción y llega todos los fines de semana y se agarra de piñata a la mamá, ¿no? Y ese güey, pues la primera vez que ve a la mamá en el piso sangrada y demás,
se va a desbordar y va a angustiarse terriblemente de ver a la mamá. Sí, pero la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, si un niño se va a encerrar en su cuarto, va a poner música y va a cerrar con llave y va a decir ya. Y luego tienes el vecino que en su casa es puro amor, no hay violencia, no se alzan la voz, todos hablando, comunicando, no se usan groserías, y pues ese niño no tiene ningún conocimiento de violencia. Si esos dos niños salen de su casa el mismo día y hay un hombre agrediendo a un perro, por ejemplo, así golpeando brutalmente a un perro, la reacción, aún viviendo en la misma colonia, viviendo en el mismo espacio, la reacción va a ser abismal de diferencia. Seguramente el niño que su mamá es agredida los fines de semana va a seguirse caminando como si nada, y el otro niño va a desbordarse. Y eso es la normalización de la violencia, y por eso está peligrosa la violencia, porque es, si yo tengo que vivir con que a mi mamá, que es lo que más amo, se la madreen todos los fines de semana, pues ¿por qué me va a importar que le peguen a un perro? Eso es lo de menos. Ahora llévalo a la conducta propia, ¿no? Claro. Pues, si a mí me pegan todo el día en mi casa y me agarran a cinturonazos y con cuerdas y me queman y pues ¿qué tiene de malo que yo le rompa la madre a un niño en el salón? ¿O qué tiene de malo si agarre una pistola y amenace a alguien, ¿no? Porque entonces, cuando generas mecanismos de defensa, vas bajando tus niveles empáticos. Porque para generar esos mecanismos de defensa, para literalmente sobrevivir, tienes que sentir menos, ¿no? Si yo tengo que sobrevivir en una casa de trata, porque estoy ahí en una situación extrema, el cliente número 16 ya no me va a sacar las lágrimas que me sacó el cliente número 1, ¿no? Porque sobrevivo. Pero eso no quieres. Lo único que hiciste es normalizaste la violencia a la que estás expuesta, y desafortunadamente el disminuir esos niveles de empatía, como le digo yo, pues te hace más propenso a cometer delitos antisociales, ¿no? Y eso, en el libro vos hablas sobre estas suerte de escuelas de niños, o sea, en las que los fuerzan a cometer los actos más horrendos en un ámbito controlado, digamos, es decir, bajo determinadas reglas y condiciones que facilitan ese ejercicio de violencia, es decir, se le entrega a la víctima ya atada o golpeada y se le obliga a ejercer violencia. Ahí se está produciendo ese mismo mecanismo de defensa, ¿no? Es decir, lo que están aprovechando y que después los transforman esos sicarios es en el cerebro, en el organismo, es la actuación de ese mismo mecanismo de defensa. Claro. ¿Qué es lo que yo hago? Es fortalezco ese mecanismo de defensa. Si te fijas, no solamente la delincuencia organizada lo hace, también las pandillas, ¿no? Como en la Mara Salvatrucha o en la Mara 18 inician el rito de iniciación. El rito de iniciación es, te voy a poner en una situación extrema de violencia. Las mujeres las violan entre muchos, o tienen que matar a alguien, o tienen que ser golpeados durante X cantidad de tiempo por una cantidad X de gente, porque es bienvenido a que te curtas a ser violento y a recibir violencia, porque solo así vas a poder sobrevivir. Algo que yo he visto mucho con los niños reclutados por el narco, con los que trabajamos en la organización Reinserta, es esto, cómo fueron entrenados a dejar de sentir, incluso en el uso. Justo en el libro de un sicario, en Cada hijo te dio, tengo un testimonio de una entrevista que yo hice, no cómo le puse en el libro, creo que Damián, no me acuerdo, pero uno de los casos, es que se lo escribí hace mucho y como cambiamos los nombres y nada más no sé los nombres reales. Claro. Y vos te acordás los reales. Creo que Damián, sí. No, ese güey se llama Didier, ya se murió, pero le pusimos Damián en el libro. Y fue muy duro porque de repente el güey, de las cosas que agradecía de estar en Reinserta, fue que desde los 6 años nunca había pasado más de 2 días sobrio, porque eventualmente lo metieron a la casa. A los creo que 12 o 13 años lo metieron a una casa de seguridad donde se encargaban de matar, deshacer, mutilar cuerpos y deshacerlos en ácido para después deshacerse de ellos y que no haya rastro de cuerpo y por ende no hay delito de homicidio. Pero lo que fue cabrón es el consumo de droga que él empezó a tener para poder soportar el estar todo el día desmembrando cuerpos y metiéndolos a ácido, no solamente por el olor tan brutal que se generaba de los cuerpos deshaciéndose, pero pues estar escuchando, ¿no? Él me decía, es que estar escuchando los gritos de suplicio de la gente todo el tiempo. Entonces es un güey que consumía drogas también para poder sobrevivir, ¿no? Entonces sí creo que es bien peligroso, y desde Reinserta y yo a título personal también tenemos esa filosofía. Tenemos que tener mucho cuidado en la normalización de la violencia y tenemos que tener muchísimo cuidado en
como Estado y como sociedad civil, el no generar políticas preventivas hacia la violencia que hoy ya están expuestos nuestros niños, porque vamos a tener un problema mucho mayor el día de mañana, ¿no? Oye, pero también pues está esto que platicamos es la violencia que vive un montón de gente, pues que en nuestro país es una mayoría bastante importante, pero creo que también existe quien está en una posición más privilegiada y no vive esta violencia, pero sin embargo sí está desensibilizada ante la violencia que viven otras personas. Para ellos sería como el mismo mecanismo de defensa lo que causa esta desensibilización o ¿por qué crees tú que esta parte de la sociedad es indiferente a esto? Yo creo que México y muchos países en Latinoamérica han politizado la seguridad. Y entonces se ha vuelto como un concepto de pues, que me da votos, ¿no? Claro. Y la neta es que los votos son resultados. O sea, la gente estamos acostumbrados a los resultados en la política inmediatos, ¿no? Que es pinchísimo, porque si piensas en cosas que realmente hagan cambios, pues no son las cosas inmediatas. Totalmente. Pero al lado, no sé si pasa en las partes del mundo en la que la gente lo está escuchando, de repente creo que no y me da pena, pero aquí en México de repente tú vas a las campañas de los políticos que pretenden ser gobernadores o presidentes municipales o incluso presidentes de la República y haciendo campaña, ¿qué hacen? Juntan a un chingo de gente y les regalan pollos. Así, ten un pollo para que comas hoy. Y ya con eso es como, yo voy a votar con él, me dio un pollo. Sí, pasa, como, te aseguro que pasa en más lugares de los que uno cree. Las típicas despensas, ¿no? ¿Qué hacen? Las típicas despensas, pero es una locura, porque entonces como me dio despensa, entonces ya voto. La despensa te va a durar una semana, ¿sabes? Pero eso en vez de decirme, no, a mí no me des una despensa, dime qué hacer por este país. Y no me interesa, pero dime que a 20 años voy a tener un programa de seguridad y de educación. No lo exigimos también eso. Entonces, pues al final los políticos en el país pues buscan su propio beneficio. Yo creo que en mi país la ala política y la sociedad civil está completamente dividida y hay un abismo brutal en lo que necesita realmente la sociedad y en lo que los políticos y los legisladores, porque lamentablemente hay una línea como muy delgada entre esos dos, desean y hacen por el país. Y al final les importa pues su propio beneficio. Lo estamos viendo ahorita en México. Acaba de ser una detención del ex procurador de la República, de Murillo Karam, y justo lo platicaba con mi novia, ¿no? Como está cabrón que ayer el presidente, antier, o sea, el día antes de la detención, el presidente recibió a las víctimas y el día siguiente, ¿no? En todas las noticias detienen al procurador que encabezó la investigación. Y no voy a hablar de la culpabilidad o la no culpabilidad de Murillo Karam. Lo que me parece muy cabrón es que la propia política diga, con esto la gente va a estar ok. Ya con que hayan detenido a Murillo Karam, se va a perder un poco el dónde están los 43. Si no es, a huevo, ya se está haciendo justicia. Ya detuvieron a Murillo Karam. Cuando Murillo Karam se le está acusando por desaparición forzada. Dime si la Policía Federal tenía el control de lo que estaba pasando en el estado de Guerrero, en Iguala, particularmente cuando desaparecieron los 43 estudiantes. No tiene nada que ver él en eso. Quizá en la tortura sí, pero la gente dice, bueno, no hay pedo. Yo lo que quiero es esto, ¿no? Yo quiero ver detenciones, yo quiero ver... ¿Qué trae eso? O sea, con esto la familia va a saber la verdad histórica real de lo que más pasó. lejos claro está que antes. Por supuesto, porque entonces ya el procurador que tenía o que puede conocer quizá, por lo menos, no sé si la verdad, pero por lo menos el por qué se desviaron, porque al final, si hablamos de Ayotzinapa lo que fue, o sea, la investigación, yo no sé qué pasó esa noche de 26 de septiembre en Iguala, me puedo imaginar y he leído mucho al respecto, sin embargo no voy a emitir un juicio de lo que pasó esa noche, pero lo que sí te puedo decir es, la investigación se llevó a cabo para tapar culpables y para parchar desmadres que existen en nuestro sistema, ¿no? Es como decir, pero no podemos decir aquí que el gobernador está inmiscuido con de estos grupos, entonces, mira, mejor esto vamos a moverlo aquí, vamos a sembrar a este güey para que diga que los cuerpos están aquí, vamos a hacer esto, o sea, todo fue como entre sembrado y así para hacer tapaderas de absolutamente todo, y esa es la seguridad en este país. Sí. Es como, ¿por qué? Porque yo, Murillo Karam o yo, Peña Nieto,
pues no me puedo rifar, nada puede impedir que mi carrera política se vea afectada por esto. Me vale madres que 43 estudiantes, un camión con niños futbolistas, hayan sido agredidos hasta la muerte, muchos de ellos, siempre y cuando no se metan con mi carrera política. Claro. Es una locura, ¿no? Es una locura. Y sabes qué es ahorita con lo que estás diciendo, a mí me manda a esta doble cara que tiene un país con tantos privilegios para un sector de la clase social, porque por una parte tú ves toda la corrupción que conlleva. La corrupción y los privilegios están al acceso de la gente con más dinero o la gente más acomodada o la gente con más conexiones sociales, políticas, lo que sea. Y también está el otro lado en que para convencer al pueblo que no tiene esos privilegios, tienes que meter al tambo a un privilegiado, como en este caso Murillo Karam. Entonces, porque eso alimenta más a las personas que están en el sector donde no hay privilegios. Dice, es que este presidente sí está fregando, o cualquier presidente, no cualquiera lo ha hecho. Sí mete a la cárcel a con privilegios. Entonces, volvemos a lo mismo, porque la normalización de la violencia es una forma, como dices, de protección de cada quien al ver la situación social. Lo vemos en los niños de la calle, los niños que viven en la calle, o las personas que tienen una capacidad económica más alta, que sus hijos no están en la calle, comienzan a normalizar esto. Comenzamos a normalizar las drogas, comenzamos a normalizar incluso casos como el de Ayotzinapa, porque luego dicen que empiezan a meter cualquier bronca política que ellos estaban involucrados y empiezan a inventar cosas encima de eso. Y eso te vuelve a decir, es que tenía privilegios o es que es parte de la gente con privilegios. Y al final, la tanta desigualdad que hay en el país nace de ahí, ¿no? Sí, estás tocando un tema súper interesante que para mí, yo no soy ni a favor ni en contra del presidente de México, pero algo que sí no tolero que haga es que por su bien político fomente la desigualdad social. Gracias. Porque la fomenta. Al final, la creación de las clases sociales y la diferenciación de las clases sociales y fomentar el odio hacia ciertas clases sociales, estás dividiendo y estás fomentando esa inequidad, esa división, ¿no? Porque equidad no es que los pobres sean menos pobres o que los ricos sean menos pobres. O sea, equidad es en todo tipo de situaciones, es generar igualdad de circunstancias o acceso a circunstancias, ¿no? Y el presidente con su manera de hacer política es: yo le hablo a los pobres y yo le hablo, y por ende odio a los ricos y genero este término fifí que discrimina y que le da licencia a quienes me sigan de odiar a quienes tienen y a los que tienen un color de piel más clarito que el nuestro y el que no. Y es como, güey, justo para cerrar la brecha en la equidad tenemos que dejar de generar esas diferencias. Y tú, teniendo el poder que tienes en la gente, fomentas ese odio y fomentas esa desigualdad al generar ese discurso. Pero además es generar el conflicto y generar este choque sin realmente proponer una solución de, bueno, estos privilegiados están súper privilegiados. ¿Qué vamos a hacer para fomentar la equidad? Entonces nada más es un discurso, pero vacío. Pero como todo, ¿no? También la seguridad en este país es reactiva. O sea, sí. ¿Por qué agarraron a Murillo Karam? Pues por política. Justo platicábamos hace poquito de que si una denuncia de algún delito pues que nos pasa a las personas de a pie no se hace viral en Twitter, nadie lo va a investigar, a nadie le va a importar. Entonces, pues qué bueno las personas que lo puedan denunciar y que reciba algo de atención, pero las personas que no tienen ese acceso a algo de público, pues no llega a nada. No, justo yo también soy de la idea justamente de lo que vos está diciendo. O sea, al final no se fomenta, o sea, no hay profundidad en lo que se dice, no hay cambios reales, es el discurso de dientes para afuera en muchas de las cosas. Sí. Yendo a eso,
a eso mismo yendo justo a eso mismo, pero y me parece que no desvía para nada el tema porque tiene mucho que ver con lo mismo. Vos hoy escuchaba la entrevista que hiciste con Jessica Fernández, Más allá del rosa Sí. en la que hablabas de el punitivismo, ¿no? Y esta obsesión, no sé si ocurre en México, realmente no estoy al tanto de eso, pero sin duda ocurre en la Argentina y ocurre en muchos países, esta obsesión de que la criminalidad se resuelve con penas más duras, con bajar la edad de imputabilidad de los delitos. Es una discusión que en la Argentina lleva 15 años en México, güey. y que toda la legislación que se ha impuesto ha sido un fracaso. Que es un fracaso, es un absurdo lo que hacen. Porque es atacar el fondo y no es atacar el final y no el principio de la cuestión. Y no nada más eso, es generar punitivismo y regresando un poco a lo que Bobby decía de los famosos linchamientos, de los famosos como... O sea, porque al final lo que Bobby decía de decir, bueno, si tu caso no se viraliza y así, vale madres, o sea, tu caso no existe, ¿no? Casi que te mandan el Ministerio Público a dormir a tu casa y entonces, ¿qué termina pasando? La gente se encabrona y toma justicia por sus propias manos. Ese propio encabronamiento de la gente, de la ausencia de acceso a la justicia, lleva a lo que tú justamente, Vasco, estás diciendo, que es por qué los políticos están más años de cárcel, peores condiciones en cárcel, sí. O sea, como llevando un sistema punitivista, pues es porque la gente está encabronada, la gente quiere sangre, la gente quiere tortura, la gente quiere venganza, pues démosela. Ahí juegan con algo que es súper cínico los políticos. Por un lado el tema, yo soy abogado también, no soy penalista, pero soy abogado Durán también, y lo que hemos visto una y otra vez es que quienes proponen esta legislación nunca son especialistas en la materia. Nunca. O sea, no se escucha nunca a los especialistas en teoría del delito, en teoría social de la pena. A nadie de eso se los escucha. Que son unos políticos narcisistas. El otro día aquí en la Ciudad de México hay una ley federal que hizo Reinserta, como les decía, sobre la maternidad en prisión y la reclusión con perspectiva de género. El otro día me llega una ley aprobada por la Ciudad de México que dice que los niños tienen derecho a salir hasta los 6 años de edad. Hablo con el diputado y le digo, oye, ¿revisaron la ley de ejecución penal? Que es federal, o sea, no es local, es federal, o sea, está por encima de lo estatal. Sí. Pues no, ¿por qué? Porque ahí dice que la edad es 3 años. ¿Por qué podrían? No, es que no, pues lo modificamos, Lick, porque no sabíamos. Y es que pregunten, o sea, encima de que son unos idiotas que llegan al legislativo, pero perdón, o sea, Cámara de Diputados en este país es una locura el nivel que tenemos en nuestros legislativos, una locura. Sí. Me da muchísimo coraje porque ellos son quienes... Es un chiste. Sí. O sea, de repente... No, yo de repente me toca ver los desmadres que se llaman en Cámara de Diputados de cómo se golpean y cómo se dicen de cosas y lo que dicen subiéndose a tribunas. Yo, güey, no insulten nuestra inteligencia. No nos insulten como pueblo porque... No, ¿cómo hiciste una ley sin revisar? Sin saber, solo porque se te ocurrió. Deja eso, estás determinando que los niños se queden en la cárcel hasta los 6 años. Ten la decencia de buscar y de investigar qué necesita el niño. Si le está haciendo algún daño por quedarse en la cárcel o no. Pero ¿por qué te lo dijo tu comadre? Sí, claro. O te lo pidió por paro, porque este caso fue porque es que la amiga de mi esposa o algo así, o de mi tía, así, está en la cárcel y me pidió que metiera este tema. No te mames. ¿Cómo? Qué bárbaro. No, y lo podemos ver desde un chingo de ángulos ese ejemplo, porque podría ser desde el punto en el que tenemos unos legisladores que no valen 3 pepinos y luego tenemos un tema bien importante que es el de un menor en la cárcel, ¿no? Viviendo en la cárcel hasta los 12 años. Y la otra es que, y creo que tal vez es la menos importante, pero también es una bronca, es lo que le cuesta al país que una pinche ley así viole una ley federal o vaya en contra de una ley federal, porque todo lo que se mueve alrededor de eso para poder dar para subvertir promover, eso, ¿no? Para subvertir, es un juicio que tienes que meter y es dinero o sea, para ti, no para el trabajar. Estado, para todo. Es todo para no trabajar vos. Es que esto le quita importancia a temas que por estas pendejadas le quita un lugar a problemas que se van a trazar porque entran 70,000 demandas de esas, güey. Sí. Entonces, no más eso, pero el dinero que se gasta. El dinero que le genera a la gente en particular y al Estado. Pero y además es tiempo. Y además es tiempo que los legisladores podrían estar invirtiendo en algún tema que realmente fuera relevante.
Bueno. Para sacar menos leche. Hay otra cosa muy cínica en todo Venir a la esto. prepa. Claro, podrían ir a clases en la A la cárcel, escuela. capaz mejoran. Sí. Hay otra cosa, que es que cuando se juega tanto con el aumento de las penas, la reducción de la edad de imputabilidad y todas estas cosas, en realidad lo que se le está diciendo a la sociedad es: no se preocupen, que nosotros a los malos los vamos a mandar a ese lugar espantoso que son las cárceles en Latinoamérica, que nosotros mismos administramos para que sean espantosos. Es decir, le están diciendo a la sociedad: esta gente se va a pudrir en esos lugares horribles, que no hacemos nada para que no sean lugares tan horribles, para que quienes caen ahí no salgan peor de lo que entraron en el mejor de los casos. Entonces, con lo que se juega ahí y además es súper contradictorio con decir que un chico se puede quedar hasta los 6 años en ese lugar espantoso también, ¿no? Pero digo, no se hace nada por mejorar la vida en las cárceles. Bueno, no te lo voy a contar a vos que vivís ahí adentro todo el tiempo, pero no solo no se hace nada, y ahí va otra vez la normalización de la violencia. La gente ya tiene una percepción por los medios de comunicación, por las ficciones, porque hay un fetiche sobre las cárceles horribles en las ficciones y a la gente le encanta consumir eso. Y cuando vos le estás diciendo a un delincuente va a estar desde los 13 años en un lugar así, la gente se alegra, no porque se lo sacó de la sociedad, sino porque ejerce ese placer por la venganza de que va a estar afuera de la sociedad y en ese lugar espantoso, ¿no? Como que no hay... Qué interesante, más que lo que dices, porque al final estábamos hablando de mecanismos de defensa, y este también es un mecanismo de defensa. Exacto. La sensación de venganza genera como que malentiende que es justicia, pero es un sentimiento de gratitud o de placer inmediato, y por ende chiquito. Sí. El momento que yo veo que le meten, no, vamos a dar un ejemplo, el momento que yo veo que le meten a un no sé, asaltante, no me voy a ir a delitos tan extremos, pero el momento que yo veo que a un asaltante le están, no sé, dando 20 años de cárcel. O golpeándolo en la combi, ¿no? En un video viral. O golpeándolo en la carne, pero mira, vámonos a que llega a la cárcel y que no lo matan en el intento, porque aquí en este país la mitad llegan a la cárcel y la otra mitad los matan en el intento de linchamiento. Claro, porque justicia en propias manos. Y la gente, huevo, güey, 20 años de cárcel. Lo que tú no sabes es que la gente que tiene promedios de sentencia muy altos en la cárcel se rentan de plumas, ¿no? Hay un concepto en la cárcel que se llama la pluma, y la pluma es aquello que se alquila para matar, o que se alquila para extorsionar, o que se alquila para recibir sentencias. Porque ya no tiene nada que perder, ¿o qué? Porque ya no tiene nada que perder. Entonces, lo que estamos fomentando es que exista más violencia, porque entonces, y más impunidad. Claro, yo ya no tengo nada que perder, yo tengo una sentencia muy grande, entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Que me agreguen años. Al revés, los secuestradores, por ejemplo, o la gente con muchos años de sentencia, se agarran a los chavitos que van entrando, les pagan abogados, los sacan y son sus brazos operadores afuera de la cárcel. O sea, la gente no se mete a analizar cuando se toman decisiones, legislativas, jurídicas, de política pública, sociales y así. No lo analizan, solo es qué va a generar esto. Hablemos, no es que quiera regresar al presidente, pero ya me echaron a andar donde... Pero no, esto de la consulta popular que hizo el presidente, donde si quieren que siga o no quieren que siga, brother, las encuestas te están diciendo que tiene 72% de popularidad. ¿Por qué chingados vas a hacer una encuesta, una votación que te costó 500 millones de pesos, que no tuvo, o sea, que la gente ni salió a votar, que no nos dijo nada, que las encuestas no te habían dicho, donde la gente fue para alimentar tu ego, y ese mismo 500 millones de pesos los hubiéramos podido meter en tantas otras cosas, ¿no? Pero claro, como el voto popular y que votar para que el presidente se quede y todo este rollo de comunicación que hizo el presidente gusta, hagámoslo. Pues hagámoslo, es que ¿no? O sea, como, pues, ¿por qué no? Creo que se ve que los 500, ¿cuántos pesos pueden alimentar 500 millones de pesos? Sí, o mejorar una cárcel para seguir en el tema, ¿no?
Aunque sea. Hacer una cárcel con Hacer 500 una millones de cárcel, pesos claro. ante la sobrepoblación que tenemos en este país. Sí, que es O sea, uno de los países con mayor sobrepoblación, ¿no? O escuelas, cabrón. Escuelas. Claro. Oye, antes de que se me vaya el tema, porque no sé si vayamos a cambiar de tema, pero esto de lo que hablamos del linchamiento o de las penas de 20 años o todo esto, tiene mucho que ver y perdón que lo vuelva a traer a colación, pero con el concepto de culpa que tenemos. O sea, porque cuando alguien comete un delito, uno muy grave, por ejemplo, no sé, cualquiera de los asesinos seriales, por ejemplo, que han matado a muchas mujeres. Y entonces que lo metan 60 años a la cárcel, 70 años a la cárcel. Y perdemos de vista todo el concepto que hay o toda la historia, el currículum o como le quieras llamar, que trae esa persona, la cual provocó que terminara siendo lo que fue. Entonces, y atrás de eso está toda una responsabilidad social, ¿no? Porque, no sé, puede ser el caso como el asesino de Ecatepec, que su mamá era prostituta, nunca lo entendió, o trabajadora sexual, mejor dicho, nunca lo entendió, su papá trabajaba todo el día, bla, 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 veía a su mamá entrar hombres y hombres y hombres todo el día, él pensaba que engañaba a su papá, empezó a odiar a las mujeres, pero todas las personas que entraron a esa casa ese día, pues tienen responsabilidad de tener una enfrente de un niño, o sea. Y eso no lo volteamos a ver al momento de que, ay, este monstruo, social. ¿De dónde salió? Pues de aquí, güey. Sí. De esta sociedad. Yo justo estoy haciendo una serie con el monstruo de Catepec. Lo acabo de entrevistar a él y a su esposa, a Pati. Y fue cabrón porque el monstruo aprendió a matar y aprendió a violar en la milicia. Él era militar y lo que hacía otro gran lugar de normalización de la violencia, ¿no? Una escuela de violencia desde sus raíces. Y luego de 5 estrellas, ¿no? Y con Juan Carlos se vuelve militar. El monstruo de Catepec, Juan Carlos entra a ser militar a la milicia y lo ponen en una zona muy Michoacán, una zona que en ese momento estaba muy caliente con la familia michoacana y demás. Él habría tenido unos 18, 19 años de edad y en la sierra iban como en búsqueda de ciertos perfiles y sacar información. Y la manera en que lo hacían era pues entrando a las casas y a la gente que tenían ya que estaba medio vinculado con el narco o así, pues los torturaban. Y parte de las torturas era pues, güey, si no me dices ahorita esto, pues voy a violar a tu vieja enfrente de ti. Y entonces, ¿quién se avienta a violar a esta vieja o a esta niña? Y así fue como el monstruo inició su digo, aparte de lo que ya que traía. Le dijo, ¿no? De cómo vio a ¿no? La relación que tuvo con su mamá. Él mismo es víctima de violencia sexual y abusaron de él cuando tenía 5 o 6 años. Todo eso va influyendo. Claro. O sea, que esa propia normalización de violencia en él mismo, ese mecanismo de defensa lo termina convirtiendo en el propio criminal. Claro, porque pierdes perder la empatía de la que hablabas antes, ¿no? De que desaparece. Me imagino que no pues puedes tener empatía, no puedes sobrevivir, sino en esos momentos. Pero pues también entonces, si la sociedad es así como con el niño y ayudan a construirlo hasta llegar a ser la persona que ahora sabemos que es, y de esa misma sociedad después dice, no, sí queremos penas más altas, o pasa lo del abogado de Puebla la otra vez de, es secuestrador, vamos a quemarlo vivo. Sí. O sea, yo no podría decir, porque desafortunadamente no hay una fórmula. Ojalá existiera una fórmula para la delincuencia en el país, porque también podemos decir, o sea, habemos muchas personas víctimas de violencia sexual, por ejemplo, que no nos dedicamos a asesinar a gente, ¿no? Pero sí, nosotros en Reinserta, como lo medimos, es como factores de riesgo, ¿no? Y tú tienes... Es como cuando, vamos a ponerlo más simple, pero es cuando ubican cuando están deprimidos, ¿no? Y puedes decir, güey, corté con mi vieja o corté con mi güey y te me está cargando la chingada, pero la estoy rompiendo la chamba. Y la verdad es que hace mucho no me llevaba con mis hermanos y desde que corté se están acercando muchísimo conmigo, entonces me siento como muy cerca de mis hermanos, pero puta, traigo el corazón roto. Ok, pero estás bien, o sea, estás madreado, pero tus factores de riesgo, tu bienestar familiar, tu bienestar laboral, ahí están.
¿no? Sí. Presentes. Sí, se te cayó ahorita una patita en la mesa, pero pues las demás como que medio sujetan ahí El resto. Con lo que pasa muchas veces con los factores de riesgo en personas que cometen delitos es que se empiezan a juntar esos factores de riesgo. Entonces vivo violencia en mi casa y entonces prefiero no estar en mi casa, entonces me salgo a la calle, pero entonces tengo hambre porque no tengo dinero para comer. Entonces veo que los de la esquina traen tenis chingoncísimos y traen armas y tal. Y aparte, pues como mis papás no pagaron la escuela porque mi papá tiene un problema de alcoholismo, entonces ya no puedo ir a la escuela. Entonces ya no tengo escuela, tengo hambre, no tengo casa. O sea, la suma de una serie de factores de riesgo que generan esos mecanismos de defensa que eventualmente te llevan y te terminan acercando a cometer delitos antisociales, ¿no? Y tiene que ver también mucho con la personalidad y mucho con muchísimas cosas, pero definitivamente cuando prevenimos la violencia en el país, cuando queremos hablar de reinserción social, de prevención del delito, tenemos que tocar los factores de riesgo. Claro. Nada más para que la audiencia esté como aterrice en qué niveles estamos, si es que no lo han investigado. Para 2015, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de 1 a 14 años ha experimentado algún tipo de violencia al momento de disciplinarlos. 1 de cada 2 sufrió agresiones psicológicas. Wow. Y sexuales 1 de cada 3. Y sexuales 1 de cada 3. 3 de cada 10. O sea, no es algo que le pasa a alguien. O sea, es un montón de personas y es la sociedad la que finalmente va a ser nuestra sociedad que elige presidentes, nuestra sociedad de donde salen los diputados, donde salen los senadores. Todo esto es una cadena que al final pues tiene como consecuencia un país como en el que vivimos, ¿no? Sin duda. Y luego hablemos de prevención, que no se habla, ¿no? Jamás. Cuando en México tenemos una seguridad reactiva. Reacciono ante los hechos, pero no lo prevengo. O sea, cuando agarran al monstruo de Ecatepec, a Juan Carlos, pues si ya agarraste a la pareja de asesinos seriales más cabrona que ha tenido el mundo, que no es México, el mundo, ¿por qué no viene de una política macabra en protección del género, de las mujeres, ¿no? O sea, no es nada más ya lo detuvimos. Claro. Si no te quedas en eso nada más. Claro, ¿por qué existe este cabrón? O sea, cuestionémonos por qué existe este cabrón. Eso es lo que a mí me gusta mucho hacer y llevar siempre la reflexión. No es nada más agarro a esta persona y la meto a la cárcel y ya se acabó el problema. Yo me acuerdo que en algún momento estuve en una estación de secuestro con un familiar y cada que sonaba el teléfono y eran los secuestradores, mi reflexión siempre era ¿qué hemos hecho como país para merecer tener a gente que tome la vida de una persona en sus manos y la intercambie por dinero? O sea, no es nada más un monstruo de 2 cabezas y 6 brazos, es ¿qué hemos hecho como país para merecer esto? Y es un poco lo que, no sé si eras tú, Ale, o Bobby quien lo decía, que es esta corresponsabilidad social que tenemos. Sí. Es muy fácil. Ayer me dio un coraje en la tarde, porque una diputada puso algo así como quienes cometen delitos en este país no son humanos, son monstruos que no merecen derechos. No saben el tuit que puso una diputada hablando de gente que vale la pena. Una diputada, ¿no? Puso algo así. No, mames, le dejé ir en Twitter, o sea, le puse que era un animal ella, ¿no? O sea, ¿cómo se atrevía a hacer un comentario de ese índole cuando, ¿qué pasa o sea, le está diciendo criminal a ese niño que a los 6 años le entrenaron a matar, a los 6 años como estado donde estábamos? O sea, le está diciendo animal a esa chavita que se escapó de su casa porque el papá la violaba y se volvió una niña de la calle y empezó a prostituirse y empezó a consumir y luego terminó, no sé, asaltando porque tenía un problema de adicciones y necesitaba llenar esa adicción. Entonces no tenía dinero, entonces empezó a robar. A ella le estás diciendo animal, a ella le estás diciendo no humano, ¿no? Pero sí, claro, esa diputada pendeja, porque no hay otra manera de decirlo, no tiene ni idea. Y ahí está en tribunas legislando estupidez y media cuando no tienen ni el mínimo conocimiento de lo que hay más allá. Porque en este país no se ve más allá. Es como que le gusta a la banda y vamos a hacer eso y listo.
Y además de preparación, ningún tipo de responsabilidad, porque si vas a emitir un comentario estando en un puesto como ese, lo mínimo que puedes hacer es leer de lo que vas a hablar. O sea, no puede ser posible que te animes a hablarle a un país o a proponer una ley o a insultar o a, no sé, a catalogar a un cierto sector sin tener un conocimiento de qué carajos pasa. Pero si nadie le exige eso, ¿por qué lo va a tener? O sea, si ya llegó al lugar que quería llegar, funciona así, probablemente va a seguir obteniendo cargos mejores por gritar más fuerte, que es lo que se premia, lamentablemente. No hay ningún estímulo, como no hay ningún estímulo, porque en lo que cuenta Saskia, o sea, en todos los países hay algún secuestrador, una vez. Cuando ocurre de manera sistemática es que vos tenés que decir... Todos los responsables tienen que hablar para adentro y jamás hablar de la responsabilidad individual del que lo comete. Porque cuando hay tantos secuestros, la mayoría resultan con impunidad. Los que son condenados, que son pocos, caen en un lugar como son las cárceles en Latinoamérica, en México en particular, donde va a ser, si sobrevive, va a salir peor. O se le va a dejar para que sea carne de cañón de alguna secta, de algún grupo o lo que sea, que son los que tienen algún dejo de control social en las cárceles. Y además vas a descubrir, cuando lo analices un poco, que esa persona viene probablemente de un ambiente roto. O sea, lo que pasó antes que lo llevó a eso, el Estado lo abandonó completamente. Y lo que le ocurre después, las pocas veces que sí los condenan, es también el abandono del Estado. Entonces, cuando vos ves que es tan sistemático, hay que ser un desvergonzado para hablar desde el Estado y acusar solamente la responsabilidad de esa persona. Digo, perdón que lo repita, pero es lo que decíamos, ¿no? Como si solamente voy a apostar por lo que deja votos, la cárcel no deja votos, la gente en la cárcel no vota. Entonces mi interés llega hasta donde pues, la gente ve que lo sentencio, lo meto a la cárcel y se acabó. Claro. Porque ya lo que pasa allá adentro vale madres. Y lo que no nos damos cuenta también es, a mí me da risa que en México, el 18 constitucional, o sea, un artículo de la Constitución en este país es sobre el derecho a la reinserción social. ¿Qué derecho tiene a la reinserción social el cabrón que tiene 200 años, 100 años, 80 años de sentencia? No. Pero a la vez, en el legislativo, todo el tiempo es más años y más años. Y aparte me da mucha risa porque no es que se les ocurra desde un lugar metodológico importante en materia de prevención de delito de seguridad. Sale un monstruo de Catepec, ¡ay, más años! Ya, se solucionó. No, tienen que esperar a que pase algo, ¿no? Sale un pedófilo, más años para pedófilos. Sale no sé, lo que sea, más años. Y entonces como de, ok, entonces amigos, ya si lo van a hacer así, pues cambiamos la constitución del país y no hablemos de reinserción social. Porque la realidad lo que estamos haciendo es generando espacios para basureros humanos para tirar a la basura a aquellas personas. Entonces planteamos, no sé, la pena de muerte, que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero pues si a eso vamos, ¿no? Seamos congruentes en lo que estamos construyendo como nación. Y muchas veces la demagogia de preguntarle a los familiares de los que sufrieron, ¿no? De los muertos, de los secuestrados. En Argentina pasó, para no llevar todo a México, en Argentina pasó que quien impulsó el aumento de los años de pena para los secuestros era el padre de un chico de 18 años al que secuestraron y mataron. Uno tiene la obligación de escuchar socialmente a esa persona que sufrió, pero no puede ser quien lleve adelante la pelea, porque esa persona tiene un sufrimiento propio que lo sesga de tal manera que tiene, por lo menos, que puede iniciar ese debate, pero quienes lo tienen que seguir, quien tiene la responsabilidad, tienen que ser los que saben de la materia, no los que más lo sufrieron, porque el haber sufrido en sí mismo y solo no es un elemento suficiente para llevar adelante esas discusiones. Yo quería preguntarle a Saskia, que quizás puede servir para cerrar, qué le pasa a ella con la normalización de la violencia, porque fuiste víctima, como has contado reiteradas veces, de violencia sexual en tu infancia. Tuviste a un pariente muy cercano que fue secuestrado y que en parte impulsó todo tu interés en todo esto. Estás todo el día vinculada con este tipo de personas. ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo combatís vos Esto es lo que me preguntas eso, Vasco, porque justo yo fui a comer con mi novia y yo hablamos de esto, ¿no? Le decía, yo tengo como este miedo de mañana despertarme loca por no asimilar. Y entonces hoy fue un tema de conversión que llevé a terapia también. Mira. Y no, yo creo que uno, pues es como decirle a un médico,
oncólogo, por ejemplo, pues que se siente que diario se te muere un niño de cáncer, ¿no? Que también es igual y se volvería, te vuelves loco. Yo creo que, a ver, por un lado yo estoy hecha yo estoy hecha para hacer esto, radica mi pasión y mi cuerpo y mi mente ha generado la capacidad mental para poder lidiar con estos temas. Pero también soy una mujer bastante estable, ¿no? Tengo un noviazgo increíble con una mujer con la cual me voy a casar, tengo una hija maravillosa, tengo una familia brutal, unos papás que siempre han estado ahí. En mi casa, mi familia nuclear nunca se ejerció violencia, tuve acceso a la mejor educación. Entonces tengo oportunidad, siempre lo digo, ¿no? Hay días que estoy en la cárcel haciendo estas entrevistas loquísimas de miedo y salgo y digo, qué delicia que llego a una casa donde hay agua caliente, donde hay un refri lleno de comida y puedo cenar algo delicioso y me puedo acostar en mi cama y que mi novia me abrace y saber que estoy en una zona segura. O sea, no es lo mismo hacer lo que yo hago desde el lugar donde estoy parada, que si estoy trabajando como criminólogo, que es mucho lo que pasa luego con los custodios, por ejemplo, en las cárceles, ¿no? Es que tú dices, bueno, ese güey que gana 6,000 pesos mensuales va a su casa donde, no sé, igual y sufre el que tiene un hijo con discapacidad y no le puede comprar sus medicamentos porque no le alcanza, vive en una zona súper violenta y entonces estoy encabronado porque donde vivo es violento y llego a la casa y soy violentado y ni siquiera me alcanza para comer. O sea, todo su mundo se está desmoronando. No es lo mismo decirlo desde el lugar en el que yo estoy parada, ¿no? Me siento muy privilegiada y no es un tema económico, es un tema de apoyo, de amor y de cariño que te permite tener esos aspectos en tu vida y que no te afecten directamente, ¿no? Claro. Y yo te agregaría algo más a todo eso que estás diciendo, es el punto en el que no te quedas estática ante un problema. O sea, para mí, los que normalizan o los que normalizamos la violencia, porque creo que es un tema para todos, es aquellos que estamos viendo que ocurre frente a nuestras narices y nada más nos espantamos y decimos, ah, qué horrible está pasando esto, pero ¿qué estás haciendo? O sea, tú creo que haces eso. O sea, en el punto en el que hoy que esto está horrible, lo que está pasando en la cárcel. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a hacer esto. Entonces, eso me ayuda mucho. Claro, 100%. Pues debe ser algo increíble para poder combatir eso la que sensación de que no se queda en eso. Digo que al final lo que hacemos desde Reinserte y lo que yo hago, somos salmones contracorriente, ¿no? O sea, y no ganas todas. Pero lo que sí me ha pasado, he tenido la suerte, porque a veces no encuentro otra manera, ¿no? Hace poquito se viralizó en México lo de un cuerpo de un bebé encontrado dentro de una cárcel. Sí. En Puebla, el bebé ¿no? Tadeo, ¿no? En Puebla, exactamente. Y pues quien lo saqué fui yo, pero esa noche me acuerdo que no dormí, o sea, esa noche la pasé muy mal, pero el día siguiente ya todos los medios querían entrevistas, todos los medios querían saber y yo ya sabía que el que los medios lo agarraran implicara que se iba a solucionar el caso. Entonces fue como una noche muy angustiante, pero se generó todo para decir, sabes que te aventaste a abrir la boca y decir, esto está pasando y el mundo se te alineó. Y literal, ese caso 2 semanas después lo solucionamos. Sí. Lo solucionamos. Eso estuvo increíble porque de repente así me pasa con cosas durísimas y son como esas gotitas de amor, perdón, que suena súper cursi lo que estoy diciendo, pero son como esas dosis de cosas padrísimas de decir, güey, sigue adelante, ¿sabes? Como todo está bien, sigue adelante. Claro, y aunque no los ganes, hiciste algo. O sea, eso es lo que a mí lo que me parece buenísimo. Si no te quedas con los brazos cruzados, ¿no? Sí. Oye, pues ya para cerrar, me pidió mi cuñada Mariela de favor, que es muy fan de tu trabajo, que te hiciera una pregunta. Me dice que ella te sigue en todos lados, que ha escuchado todas tus pláticas, la TED Talk, todo. Te sigue en la calle. Ten cuidado, en todos lados es literal. Mira, a veces ese arbusto de allá atrás es probablemente ella. No, mira, mi pregunta su pregunta es ¿qué puede hacer uno desde su trinchera para apoyar cualquiera de estas causas? Y ella me dice que ha escuchado que tú dices que pues hay que hacerlo desde la posición personal y en el día a día. Pero la pregunta de ella es más como ¿qué le recomendarías a alguien que tiene el tiempo y tal vez los recursos de apoyar alguna asociación o algo así? Yo lo que les diría es, uno,
piensen cómo pueden ayudar. Yo los mejores voluntarios y voluntarias que tengo en la organización son aquellos, no que me dicen, oye, ¿qué hago? No, güey. O sea, no, mi chamba no es como darte algo que hacer, ¿sabes? Mi chamba es ayudar a esta población. Si te quieres sumar, súmate. Mis mejores voluntarios son aquellos que dicen, güey, yo soy arquitecta y te puedo diseñar. Ya me metí a investigar y ya vi que haces esto. O ya me metí, ya vi, y yo te puedo ayudar en esto. Si quieres, alza la mano si es la mejor. Yo le diría a la banda como, si van a ser voluntarias en algún proyecto, 100% que sea algo que les apasiona. Y no necesariamente es cárcel o infancia y violencia. Puede ser salud, puede ser género, puede ser diversidad, puede ser naturaleza, puede ser animales. O sea, hay muchos temas de los cuales necesitan nuestra atención. Entonces, yo lo primero que les diría es, escojan un tema. O sea, ¿cuál es el tema que las va a hacer despertarse en la mañana y decir, me siento llena y plena de que hoy sembré un árbol, o de que hoy salvé un perrito, de que hoy sacamos a una mujer violenta de su casa? Cuando definan eso, investiguen las mejores organizaciones que hagan eso y hagan una propuesta a ustedes. Yo puedo ayudar de esta manera. Y puedes ayudar desde una manera de decir, no tengo dinero, pero tengo tiempo y en mi tiempo puedo darte esto. O desde tengo dinero, no tengo tiempo, pero sí tengo dinero y puedo ayudarte. O no tengo dinero, pero tengo un chingo de amigas con dinero, entonces yo te voy a hacer desayunos para que entonces traigan. O sea, pero con una propuesta, porque no hay nada más de hueva que cuando las voluntarias, quiero ayudar. Sí, ok, ¿cómo? No sé, tú dime. No, pues les pongo una fundación para determinar cómo quiere la gente ayudar. Pues no, es como muy complicado. Llévame con la solución, no con el problema. Sí, porque la gente que te dice eso, claro, pero la gente luego que te dice eso es como de, bueno, ok, entonces quieres ayudar, te voy a dar estas entrevistas, vas a escribir, ay, es que sabes que a mí se me complica muchísimo. No, ya bye, güey. O sea, bye. No. O sea, suena culero, claro, solo para satisfacer, a veces es solo para satisfacer su ego de decir yo voy a ayudar en algo o yo me ofrecí que algo real, ¿no? Que algo concreto. La gente que a mí me escribe como de, es que a mí cuando le entro esas dinámicas de, bueno, entonces, ¿qué te gustaría hacer? Es que yo quiero ir a la cárcel contigo. ¿Para qué? ¿Para qué? No es lógico, ¿no? Y que vas a ir 3 veces y ya cometí ese error, ya aprendí con una amiga de mi hermano que quiero dar clases de yoga en la cárcel y la chingada, y ahí voy yo. De repente un día llego a la cárcel y es como de esas que vino 3 veces la maestra y nos dejó plantadas y no vuelta a venir. Está bien, supiste qué onda. Y las internas motivadísimas con la clase de yoga. No. Salgo y le hablo a esta vieja y le digo, ¿qué pedo? ¿Dejaste de venir a la cárcel así? No, es que se me empezó a complicar. Y yo, no, se te quitó el morbo de lo que implica ir a dar un taller a la cárcel. Ya lo viste y ya te dio hueva. Entonces dañaste más a un grupo de mujeres, ¿sabes? Sí, totalmente. Es un tema totalmente. Pues bueno, muchas gracias por ir a dar clases en la cárcel, entonces que te estaba escribiendo, ahora lo borro. No, pero es que si lo haces con un compromiso, ¿sabes? Sí, ya lo sé, solo para bromear. Bueno, me quedó en el tintero preguntarle sobre los evangélicos que se meten a cooptar gente a las cárceles, pero será para otro episodio si alguna vez vuelve. Sí, ojalá vuelva Saskia y nos dedicamos solo a eso. Solo a eso. Buenísimo. Me encanta porque yo soy una dura con ese tema. Por eso, dale. Hacemos un episodio de eso. Buenísimo, pero antes de despedirnos, Saskia, ¿algún proyecto del que nos quieras platicar antes de despedirnos? ¿O algo? ¿A dónde te encuentra la gente? ¿Cómo? @ Saskianino y @Reinserta. Bueno, pues ahí está. Síganla, por favor, y ahí están todos al pendiente. De nuestra parte, muchas gracias, Saskia. Sí, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a los 3 y gracias por incluirme en este espacio. Sí. Muy agradecidos nosotros. Chao. Bueno, a nosotros, amigos, nos encuentran en redes sociales. Ya saben en dónde, Herejes, el podcast en todos lados. Tenemos nuestra temporada exclusiva de Podimo, la tercera. Entonces ya tienen, creo que son más de 15 episodios. Ya perdí la cuenta. Están buenísimos. Siempre nos llegan muy buenos comentarios. Y justo hoy quiero dejarles un mensaje a los herejes podescuchas de Estados Unidos, porque nos llegan muchos mensajes de esto. Entonces pongan atención, porque aunque ahorita todavía no pueden descargar Podimo en Estados Unidos, sí pueden tener acceso a las temporadas, que esto lo hacen de esta manera. Chequen. Tienen que entrar a Apple Podcasts, buscan el canal Podimo Latino y ahí van a encontrar estas temporadas exclusivas. Entonces, anótenle bien,
para que sí nos puedan escuchar. Les agradeceremos su like. Déjenos en los comentarios sugerencias, ya saben, los queremos mucho. Suscríbanse a Patreon, que van a poder ver los bloopers de este episodio tan serio. Tuvo cosas graciosas y lo van a poder ver si se suscriben a Patreon. Como siempre tenemos antes de desmonetización los videos exclusivos de Caro, que están también en Cucurrul, donde están los Roast y Revisión, que ahora salió el nuevo sobre Christopher Hitchens y hablamos sobre el intento de homicidio a Salman Rushdie. Y tenemos mucho más. Y en serio, ustedes ven que estamos con muchas más cosas y quizás dicen, bueno, ya la pegaron. No, lo que más nos ayuda a nosotros es que se suscriban a Patreon. Si quieren ayudar a herejes, se suscriben a Patreon. Así que vamos a estar siempre muy agradecidos de eso. Y les damos a cambio el mejor contenido que podemos hacer. Así que solamente quería aclarar eso. Que no es eso. mucho, pero es el mejor. Yo soy Vasco.hereje. Sigan a Vasco porque en la semana pasada puso una cajita de preguntas y le pueden hacer preguntas idiotas como yo. Sí, muy buenas preguntas me hicieron, salvo Bobby. Pero muy buenas preguntas en general, la verdad. Hoy, ¿vos podés creer que me dijeron, hagan un episodio sobre normalización de la violencia? No. Hoy o sea, hay gente que tiene poderes, boludo. Era Ana Belén. Me la hizo Ana Belén la pregunta. Y bueno, nada. Yo soy Vasco.hereje, el señor de abajo es Corsario.hereje. Y Super Mario. En ese momento yo soy el de abajo. Yo soy el de abajo. Ajá. El de abajo, entonces es Bobby. Bobby va siempre abajo. Bobby.hereje. No mames, arriba te mata, güey. Olvídate. No sabes de lo que hablas. Es derechos humanos. No. Y el otro es Corsario.hereje, el sensual. Sí, así que nada, Bobby, despedinos. Ya está. Pues otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Venga. Adiós. Bye. Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! ¿Te late por ahí, Corsario? ¿Qué? ¿Qué Ale, Bobby? Empezamos raro. Bueno, no somos Ale. El que dijo era Vasco el que traía la idea. Es que era yo el que traía. Los dos traían, pero... Corte, Isaac. Corta, por favor, esto, Isaac.